Buenos días, doctor Fajardo y compañeros. Hoy vengo a explicar los síndromes corticales. El primero es el lóbulo frontal, el cual va a estar irrigado por la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. El lóbulo frontal se subdivide en unos síndromes. El primero es el síndrome prefrontal, el cual se va a caracterizar porque tiene tres subdivisiones. El primero es el síndrome de convexidad, es decir, de esta parte del cerebro. Se caracteriza porque va a haber una alteración en la personalidad, en la cual el paciente va a tener una apatía y una indiferencia ante las actitudes, también va a tener un pensamiento corto y una alteración en su pensamiento abstracto. También vamos a tener el síndrome de la cara orbitaria, que también sería esta parte de acá, y se caracteriza porque van a haber cambios sobre las emociones, en la cual el paciente clínicamente se va a identificar porque va a tener conductas en la sociedad sexuales y sociales, como por ejemplo va a tener un exhibicionismo y una misión pública, y también va a estar acompañado de moría, el cual se caracteriza porque el paciente va a tomar una posición, una actitud de burla. Por último tenemos la cara medial. Se caracteriza porque va a haber una alteración de la memoria y del tiempo y el espacio, acompañado de incontinencia de los esfínteres. Luego tenemos el síndrome premotor, que es este que voy a señalar acá. Este se va a afectar las áreas 6 y 8 de Brodmann y se va a caracterizar porque en el paciente van a aparecer epilepsias de tipo oculolargias, la cual se caracteriza porque el paciente, sus ojos, sus globos oculares van a ir como hacia arriba. También porque va a tener unas crisis epilépticas versivas, la cual se caracteriza porque el paciente, sus ojos van a ir y su cabeza hacia el sitio de la lesión, y unas giratorias en la cual el paciente va a estar en el suelo y va a girar contra el sitio de la lesión, es decir, que si es hacia la izquierda va a girar hacia la derecha. Listo. Por último encontramos el síndrome precentral. Este se va a caracterizar porque en el paciente va a haber una monoparesia y una hemiplegia. También porque va a sufrir unas crisis epilépticas jacksonianas, que puede ser facial, es decir, que va a iniciar desde la punta del dedo número 1 de la mano, va a subir al antebrazo, brazo, hasta llegar a la cara, y un síndrome crural de Jackson, que se caracteriza porque inicia desde el dedo número 1 del pie, luego llega al miembro superior y por último a la cara. Luego vamos a tener el síndrome de la región orbitaria. Este se va a caracterizar porque el paciente va a tener una anosmia homolateral. También hay otros síntomas asociados a los síndromes del lóbulo frontal, como lo es la afasia de Broca, en el cual se va a afectar el área de Broca y por lo tanto el paciente no va a poder pronunciar palabras con claridad, y también porque va a haber una ataxia de Bruns, en la cual el paciente no sabe cómo utilizar o qué hacer con su rodilla. Está irrigado por las ramas inferiores de la arteria cerebral media. Esto se van a producir síndromes si se infarta la región del lóbulo parietal, que es esta que estoy marcando acá, y vamos a tener unas alteraciones sensitivas, que estas se van a caracterizar porque cuando al paciente le pedimos que cierre los ojos y le dibujamos un objeto o una figura sobre su mano, no lo va a poder reconocer. También porque cuando el paciente le pedimos que observe un conjunto de imágenes, puede que la reconozca individualmente, pero no va a poder interpretar conjuntamente. También no va a poder percibir las sensaciones de que al paciente se le realice un tacto, digamos, por ejemplo, en una extremidad, acá y acá, no lo va a poder percibir. Luego tenemos las praxias, como la apraxia ideomotora, que esta se va a caracterizar porque el paciente va a tener una incapacidad para realizar una actividad o un gesto con la mano. Luego vamos a tener la ideatoria, en la cual el paciente va a tener una incapacidad para realizar alguna actividad, como por ejemplo cepillarse los dientes. Luego vamos a tener una apraxia de vestir, en la cual esta se va a caracterizar porque el paciente va a tener una afectación y va a tener un degeneramiento del lado del lóbulo que está afectado. Supongamos que al paciente se le afectó el lóbulo parietal izquierdo, por lo tanto, cuando se vista va a dejar
va a producir un degeneramiento en mi cuerpo izquierdo. Y por ejemplo, si se va a poner una camisa, esta parte, la camisa, la manga se le va a poner al revés, o no se va a afeitar su hemicara izquierda. Luego tenemos una apraxia de construcción en la cual el paciente se le pide que arme unos cubitos como los de Lego y el cual el paciente no lo va a poder hacer. Por último tenemos el esquema corporal, en el cual se caracteriza porque el paciente va a presentar una afasia de conducción en la cual el paciente tiene una incapacidad para repetir las palabras y un síndrome de Helmholtz, el cual se va a caracterizar por 4 signos clínicos en los cuales el paciente no va a poder realizar o calcular sumas, restas, multiplicaciones, porque el paciente va a tener una incapacidad para sentir sus dedos, también porque el paciente va a tener una confusión derecha e izquierda, y también porque el paciente va a tener una incapacidad para realizar o para escribir. El lóbulo temporal es irrigado por la arteria cerebral media y por la arteria cerebral posterior. Este es el lóbulo temporal. Se caracteriza porque cuando hay un infarto en esta parte del cerebro, van a haber unas alteraciones visuales como la cuadrantanopsia contralateral al sitio de la lesión, porque va a haber una deficiencia auditiva como una sordera de percepción, porque van a haber unas alucinaciones de que el paciente esté escuchando algo, y también porque el paciente va a referir que tiene una incapacidad para percibir lo que la persona le está diciendo, es decir, para comprender las palabras. Vamos a tener 2 clases de crisis, las epilépticas simples y las complejas. Las simples se van a caracterizar porque no va a haber pérdida de la conciencia, y las complejas puede que sí haya una pérdida de la conciencia. Luego se va a presentar, y es muy característico, la afasia de Wernicke, en la cual el paciente no va a poder percibir ni va a poder entender las palabras. El lóbulo occipital se encuentra en esta parte del cerebro. Está irrigado por la arteria cerebral posterior. Se caracteriza porque cuando el paciente tiene una afectación de este lóbulo, va a tener una alteración en la memoria topográfica y también en la orientación visual. Clínicamente se caracteriza también porque el paciente va a tener unas hemianopsias homónimas y unas cuarantonopsias homónimos. También porque el paciente va a tener un síndrome de Anton que ocurre por una afectación en el área de 17 de Brodmann, y se caracteriza porque el paciente va a tener una ceguera cortical, la cual el paciente va a negar que tiene una pérdida de su visión, y cuando lo ponemos a caminar por nuestro consultorio se va a chocar con los objetos que estén en el piso, o por ejemplo mesas. Y por último tenemos la acranopsia, que esta se caracteriza porque el paciente no puede diferenciar los colores. Muchas gracias.